¿Qué tal, mis queridos alumnos? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de Teoría y Política Económica. En esta oportunidad seguimos viendo la unidad número 2, que la hemos resumido con la palabra microeconomía. Es decir, estamos enfocándonos en por qué los consumidores, los productores se comportan como se comportan y cómo funciona el mecanismo del mercado. Ya hemos hecho 2 entregas con respecto a esta unidad 2. La primera tiene que ver con cómo se interpretan los gráficos en economía y la segunda tiene que ver con el mecanismo de mercado, cómo funciona el mecanismo de mercado. En esta entrega queremos hacer énfasis en cómo se cuantifica, ¿verdad? Que el mecanismo del mercado permite llegar a un punto de equilibrio y que ese punto de equilibrio es el que garantiza la eficiencia. Es decir, que en el equilibrio no hay la posibilidad de mejorar haciendo algo distinto y además se consigue la eficiencia porque no hay oportunidades desaprovechadas. Eso se mide a través del excedente de total que incluye el excedente del productor y el excedente del consumidor. Entonces, ya hemos hablado de este modelo de oferta y demanda. Dijimos que es un modelo que permite explicar el comportamiento del mercado, es decir, el comportamiento de los productores y de los consumidores. Y ahora de lo que se trata es de entender cómo cuantificamos ese nivel de equilibrio y qué nos dice ese nivel de equilibrio en torno a la eficiencia. Entonces, entendamos que el excedente del consumidor y el excedente del productor no son más que las ganancias que obtienen cada uno de ellos por intercambiar bienes y servicios, ¿ok? Por este mecanismo donde hay unos oferentes y unos demandantes buscando su propio objetivo, tratando de satisfacer el consumidor sus necesidades de ganancia, el consumidor sus necesidades de maximizar su utilidad y el productor sus necesidades o su deseo de maximizar su ganancia. ¿Okay? Entonces, ya habíamos establecido lo que está detrás de la relación de la oferta con el nivel general de precios y dijimos que por eso esa relación es positiva y también ya establecimos lo que está detrás de la relación de las cantidades demandadas con el precio y que esa relación es inversa o negativa. ¿Okay? Lo que vamos a tratar ahora es de entender cómo hay una área que se genera por el punto de equilibrio en la cual consumidores y productores salen ganando. ¿Qué ocurre en este punto? Todo potencial consumidor consigue un potencial comprador del bien o servicio. Ahí se realiza el intercambio. ¿Y por qué se realiza el intercambio? Porque todos los oferentes y todos los demandantes que están de este lado son los realmente interesados en hacer el intercambio. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los consumidores que están realmente interesados en obtener el intercambio? Bueno, porque resulta que estos consumidores valoran tanto el bien que están dispuestos a pagar precios más altos. En la medida que el mecanismo de mercado permite obtener un precio de equilibrio, todos estos que estaban dispuestos a ganar, a comprar a un precio más bajo, están obteniendo una ganancia porque están comprando un bien que valoran mucho a un precio inferior al que estaban dispuestos a pagar. En la práctica, ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Es decir, precio máximo menos precio mínimo entre la cantidad de equilibrio y todo eso dividido entre 2. En el caso del productor, ¿qué ocurre? En el caso del productor, donde sus variables son sus ingresos y sus costos, resulta que la disposición que él tiene de vender a un precio menor que el precio de equilibrio significa que él tiene costos muy competitivos y que entonces él, aun cuando el precio sea menor, él tiene oportunidades de ganancia.
Obviamente, lo que ocurre cuando se establece el precio de equilibrio es que todos estos productores que estaban dispuestos a producir a precios por debajo del equilibrio están obteniendo una ganancia o un beneficio de que este sea el precio. ¿Cómo se calcula? Se calcula precio de equilibrio menos precio mínimo entre la cantidad de equilibrio y todo esto entre dos. Entonces, repito, esta área que está aquí es la área donde se consigue el único punto, el único nivel de precio y el nivel de cantidades donde todo posible comprador consigue un posible vendedor y se hace la transacción. Eso significa entonces que allí se obtiene el punto de equilibrio. En ese punto decimos que se vacía el mercado. ¿Qué es lo que permite llegar a este punto? Ya lo dijimos. Si el precio es distinto al precio de equilibrio, por ejemplo, si el precio de equilibrio es mayor el precio de mercado es mayor al precio de equilibrio, estamos en un terreno donde el comprador puede presionar a que el precio baje. Por el contrario, si el precio de equilibrio está muy por debajo de el precio de transacción está muy por debajo del precio de equilibrio, estamos en escasez y va a haber una presión de parte de los oferentes para que el precio suba. De manera que el equilibrio es aquella situación en que los individuos no pueden mejorar haciendo algo diferente. Es allí donde todos consiguen su máximo beneficio. Y el equilibrio, es muy importante entender que lleva a la eficiencia, porque la eficiencia significa que no hay oportunidades desaprovechadas, ya que los individuos buscando mejorar utilizan los recursos de forma apropiada. Veamos con más detalle esto de la eficiencia, que es muy importante. La gráfica que teníamos la habíamos visto representando el excedente del productor, el excedente del consumidor y el excedente total que obtienen los individuos por realizar las transacciones en este precio de equilibrio. Entonces, ¿cómo traducimos esas ganancias? Bueno, en este precio que se ha conseguido con el libre juego de oferta y demanda, se consigue o ese precio asigna el consumo de un bien a los compradores que potencialmente lo valoran más. ¿Cómo sabemos que lo valoran más? Porque estaban dispuestos a pagar precios más altos. Allí también se asigna la venta a todos los vendedores potenciales que valoran hacer la transacción. ¿Cómo sabemos eso? Por su disposición a vender inclusive a precios más bajos. Entonces, al final, este precio de equilibrio garantiza que todo consumidor que realiza una compra consigue un vendedor que valora hacerla de manera que la transacción se realiza. ¿Queda un grupo por fuera? ¿Cómo no? Quedan todos estos oferentes y quedan todos estos demandantes. ¿Qué sucede con todos estos demandantes que están aquí? Que estos demandantes realmente están interesados en estar en este mercado si hay un precio lo suficientemente atractivo. Todo consumidor que esté en un lugar y se consigue con que hay una rebaja de precios en un bien, se va a sentir estimulado a comprar el bien. No estaba en su intención ir a comprar el bien, pero el precio más bajo hace que para él se convierta en algo accesible y que quiera. Igual pasa del lado diferente. Todos estos precios altos que estaban aquí, realmente lo que están haciendo es que empresarios que tenían una estructura de costos muy elevada y que no era eficiente, ahora el precio les permita producir y vender. De manera que toda esta área que está aquí, lo que garantiza, o el precio de equilibrio, lo que garantiza es que todo posible comprador que no realiza una compra valora el bien menos que todo posible vendedor y la transacción no se realiza o viceversa. Es decir, no llegamos a estar en esta situación que está aquí porque el precio no está estimulando a que haya ni mayor oferta ni mayor demanda. En cambio, el precio lo que sí está estimulando es que todos los que deseen comprar y que todos los que desean vender consigan que se haga la transacción, ¿de acuerdo?
Por eso es que se dice que en este punto se vacía el mercado, porque todos quedan satisfechos, ¿ok? Eso hace que, como hemos dicho, el mecanismo del mercado sea altamente eficiente. Ahora, el mecanismo del mercado es altamente eficiente, pero no equitativo. En el derecho, el tema de la equidad es un tema esencial. En economía, el tema esencial es la eficiencia. Entonces, por supuesto, a nivel de la sociedad busca que hayan unas relaciones entre los individuos más equitativas. En el campo de la economía, ¿cómo podemos ir buscando que haya esa mayor equidad entre los individuos en el mecanismo del mercado? Resolviendo las fallas del mercado, o sea, que el Estado pueda intervenir para resolver las fallas del mercado. Obviamente, en los mercados que ocurren esas fallas. Una falla que ocurre es cuando los mercados no son competitivos. Cuando hay pocos productores o un solo productor, el productor puede influir en el precio. Esto a costa del excedente del consumidor. Pueden existir mercados que sean oligopólicos no monopolios o oligopolios, obviamente que sí. Porque ¿qué ocurre en esos casos? Por ejemplo, el mercado de los aviones. No van a haber muchísimos individuos que estén dispuestos a fabricar aviones, porque eso tiene una demanda especializada y requiere una alta inversión. Entonces, en ese mercado, por ejemplo, no es un mercado competitivo y la regulación de ese mercado puede ser importante. De todas maneras, ahí en ese mercado, la elasticidad de la demanda, que la vamos a ver más adelante, es importante, porque tampoco es que el productor puede poner el precio que sea. Puede ser que ponga un precio tan alto que esté dejando de ganar porque esté dejando de satisfacer la demanda de consumidores que a otro nivel de precio estarían dispuestos a comprarle el producto, ¿ok? Entonces, repito, si los mercados no son competitivos, es importante la regulación. Casi todos los mercados son imperfectos. Es cierto que el modelo de competencia perfecta es eso, un modelo, pero mientras un mercado de competencia imperfecta tenga la mayor competencia posible, tenga el mayor número de consumidores y el mayor número de productores, esto funciona. Si no, hay que regular la cosa para evitar, por ejemplo, con leyes antimonopolio, que haya perjuicios por el lado de los consumidores. Luego hay otra característica fundamental en los mercados y es que se pueden generar externalidades negativas. Una externalidad negativa que es muy evidente es la contaminación. Los productores producen sus bienes y servicios sin tener demasiado cuidado con el perjuicio que causan al medio ambiente o al lugar donde están operando sus actividades. Y para ello es importante la regulación. Es importante que cada vez que haya una externalidad negativa, el gobierno pueda, a través de normativa, generar una penalidad que haga que esos empresarios incluyan en su estructura de costos la externalidad negativa y eviten generar un perjuicio por la actividad que desempeñan. ¿Okay? Y finalmente, una de las razones por las que tiene que existir el Estado es porque hay una serie de bienes que no hay manera de que los produzca el mercado. Esos bienes son bienes públicos como la seguridad, como la defensa, como la salud, que no los provee suficientemente el sector privado y que el sector público debe proveerlos en beneficio de toda la sociedad. ¿Cómo hace el Estado para proveer esos bienes públicos? Bueno, el Estado, para generar una mayor equidad, lo que hace es que redistribuye la renta. ¿Qué significa eso de que redistribuye la renta? Se genera el ingreso donde todos los agentes económicos que son altamente productivos o los más productivos, los que tienen los más talentos, han generado un ingreso y el Estado se apropia a través de los impuestos de ese tipo, de una fracción de esos ingresos, bien sea a través de impuestos directos como el impuesto sobre la renta o a través de impuestos indirectos como el IVA, y eso lo canaliza hacia sectores de los hogares a través de subsidios o a través de bienes públicos, de manera que generar
suficientes oportunidades para que las personas que en esta dinámica de este momento no tienen la posibilidad de adquirir los talentos que le permitan incorporarse al mercado, pues puedan estudiar, o si tienen algún problema de salud, puedan atender su problema de salud, o simplemente si es un bien que es esencial y que debe proveerse, el Estado se lo provee. ¿Okay? Entonces, es allí donde se parte de la eficiencia a la equidad, es decir, el mecanismo de mercado es eficiente, pero no equitativo. Entonces, lo que hace el Estado es que corrigiendo fallos del mercado, el Estado es capaz de aumentar la eficiencia del mercado en primera parte, que es lo que estamos resaltando aquí, pero además, a través de la redistribución, generar mayor equidad. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, otro aspecto que tenemos que resaltar es el tema de la elasticidad precio de la demanda, porque resulta que la sensibilidad que tengan los consumidores a los cambios en el precio es una información valiosísima para el productor, para el oferente. No va a ser lo mismo un producto en el cual un cambio en el precio genere un cambio muy alto en la cantidad demandada a un bien que por ser esencial, por ser importante, va a un cambio en el precio, genera un cambio mucho más pequeño en la cantidad demandada. Recuerden que en el caso de la demanda siempre el cambio es inverso. A mayor precio, menor cantidad demandada, a menor precio, mayor cantidad demandada. Por eso es importante, repito, entender este punto de la elasticidad de precios. Inclusive, como ya lo dije, en mercados oligopólicos, más aún es importantísimo para el oferente saber cuál es la inclinación de su curva de demanda. Si es más vertical, si es muy inclinada o al contrario, si es bastante más plana. Por eso se calcula entonces la elasticidad precio de la demanda. ¿Cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda? Bueno, la elasticidad precio de la demanda, una de las formas más tradicionales de calcularlo es la variación de las cantidades entre la cantidad inicial van en el numerador y la variación de los precios van en el denominador. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si queremos pasar desde el punto A el punto B, fíjense que en el punto A al punto B lo que está ocurriendo es un aumento de los precios. Los precios están pasando de 100 a 180. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar cuando hay un aumento de precios? Que haya una reducción de las cantidades. Pero con la pendiente nosotros estamos cuantificando cuánto es la reducción de las cantidades. Y en este ejemplo que tenemos aquí, resulta que la elasticidad precio nos da menos 0,5. ¿Qué significa eso? Eso significa que un aumento de los precios en 0,8 genera una reducción de la demanda en 0,4. Si lo ven, el cambio es importante, pero es menos que proporcional. Es decir, este es un bien esencial o necesario que implica que una variación de precios genera una variación menos que proporcional en la cantidad demandada. Esto puede ser gasolina, esto puede ser la sal. Hay muchos bienes, ahorita vamos a ver un ejemplo de bienes que tienen este tipo de comportamiento. ¿Okay? Entonces, repito, la elasticidad es la sensibilidad que tiene la cantidad demandada ante cambios en el precio. La fórmula de calcularla es cantidad final menos cantidad inicial. Eso dividido entre cantidad inicial, todo eso va en el numerador y en el denominador va precio final menos precio inicial entre precio inicial, y a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan este resultado. Primero, siempre el signo va a ser negativo. ¿Qué nos indica el signo? Que un cambio en el precio genera un cambio en la vía contraria en las cantidades. Eso es decir,
la demanda tiene pendiente negativo. Y después, ese cambio puede ser de tres maneras. Puede ser un cambio como el que acabamos de ver, ¿verdad? En donde la demanda es inelástica, fíjense que es bastante inclinada la demanda, y allí fíjense que allá nos daba 0,4. 0,4 es un 0,5, perdón. 0,5 es un valor que está entre 0 y 0,9. Es decir, que si el resultado de la pendiente es un valor sin tomar en cuenta el signo que está entre 0 y 0,9, esa demanda es inelástica. ¿Y qué significa eso? Que un aumento de los precios genera una reducción en las cantidades, pero en una proporción mucho menor. Es menos que proporcional. Fíjense que aquí se trata de ver en la gráfica. Esta reducción en el precio es bastante alta y si bien genera un aumento en la cantidad de demanda, esta magnitud es menor que, ¿ok? Y eso es lo que nos interesa y va a ocurrir siempre que el coeficiente, ¿verdad? Que el cociente entre el numerador y el denominador esté en un valor entre 0 y menos de 1, de 0 y 0,9 o menos de 1. Y repito, el signo negativo siempre va a estar presente, así que nos olvidamos del signo, ya sabemos que lo que significa es que la relación es inversa y nos concentramos en el resultado. Luego puede haber otro resultado como este, donde la demanda sea unitaria. ¿Qué significa que la demanda sea unitaria? Bueno, significa que un cambio en el precio genera un cambio proporcional en la cantidad demandada. Es decir, si hay un aumento del precio, la reducción de la cantidad va a ocurrir en la misma proporción que ocurre el aumento de precio. Eso es lo que tratamos de significar con las flechitas. En este caso estamos haciendo una reducción del precio y fíjense que eso genera un aumento de la cantidad, pero en la misma magnitud. ¿Ok? Estos son relativamente pocos bienes. Casi todos los bienes son o de demanda inelástica o de demanda elástica. Fíjense lo que significa la demanda elástica y que es muy importante. En el caso de una demanda elástica, un aumento, un cambio en el precio genera un cambio más que proporcional en la cantidad demandada. Eso significa que la curva tiende a ser más plana. Aquí lo pueden ver fácilmente. Este es un bien que con una reducción de precio pequeña se genera un gran aumento en la cantidad demandada. Obviamente la compensación a nivel de ingresos para el productor es tremenda, ¿sí? Porque uno puede pensar que está sacrificando un poco porque está bajando el precio, pero es tan elevada la respuesta de la cantidad demandada que al final, como su ingreso es precio por cantidad, va a obtener un ingreso mayor. ¿Ves? Entonces, ese es el muy necesario impacto que hay que cuantificar. Fíjense en algunos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de bienes que tienen una demanda elástica, de uno que tiene una demanda unitaria y de algunos que tienen una demanda inelástica. Fíjense que en el caso de la elástica están en las sardinas, los viajes en avión de vacaciones, el pollo frito y la cerveza. Fíjense que se van acercando a uno. Sobre todo las sardinas, por ejemplo, tienen una demanda bastante elástica. Es decir, que un pequeño cambio en el precio genera un cambio más que proporcional. ¿Qué se le ocurre? Aumenta mucho el precio de la sardina, no la compra casi nadie, ¿ok? El caso que está aquí como bien unitario es la marihuana y tiene este valor de 1. Repito, todo negativo porque la relación es inversa. Y luego, en la demanda inelástica tenemos el cine, los viajes de avión, los zapatos, los cigarros, el teatro, las llamadas telefónicas. Entonces, fíjense cómo cada vez se hacen más, como en términos absolutos, perdón, estos bienes son bastante inelásticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Fíjense, no es lo mismo un pasaje de avión para alguien que está viajando por negocio que para alguien que está viajando de vacaciones. ¿Sí? Si usted llega el momento en que va a abordar y resulta que el precio del pasaje ha aumentado considerablemente, usted puede decidir que no va a viajar si usted va a estar de vacaciones. Y entonces usted dice, no,
no viajo. Este precio, no viajo. Pero si usted es un conferencista y resulta que usted va a obtener un ingreso importante por hacer ese viaje, pues obviamente usted responde con menos resistencia a cambio en el precio y usted está dispuesto a pagar ese precio mayor porque para usted es muy importante hacer el viaje. ¿Okay? Fíjense que el teatro suele ser bastante inelástico. Hay muchos bienes que son inelásticos también porque su peso en la canasta de consumo no es tan elevado y son bienes son muy importantes. Por eso es que la sal es uno de ellos. La sal suele variar de precio y usted consume más o menos la misma cantidad de sal. O sea, si eso sube de precio, usted sigue comprando su sal porque es que usted consume una cierta cantidad de sal y además eso no le pesa tanto en su presupuesto. ¿Okay? Los bienes de lujo suelen tener este tipo de demanda elástica. Todo el tiempo estamos hablando de bienes normales. Bienes normales son aquellos que se comportan con, cumpliendo la ley de la demanda. Es decir, si sube el precio, baja la cantidad demandada. Si baja el precio, sube la cantidad demandada. Hay unos bienes que se llaman bienes inferiores que no se comportan de esta manera, sino que son unos bienes que responden a lo que pase con el ingreso. En ese caso, de esos bienes inferiores, si se aumenta el ingreso, usted no consume esos bienes. Estamos hablando, por ejemplo, del transporte público, que si, por ejemplo, usted tiene un ingreso bajo, usted, pues entonces usa su transporte público. Pero si a usted le aumenta su ingreso, entonces usted decide que no va a montarse más nunca en una camionetica, sino que va a andar en su carro, ¿sí? Pero le repito, los bienes inferiores son pocos. La mayoría de los bienes son bienes normales, cumplen la ley de la demanda y tienen alguna de estas tres características en su curva. O es unitaria, o es inelástica, es decir, bastante inclinada, o es elástica. Y el impacto es si el cambio es más que proporcional, si el cambio es proporcional o si el cambio es menos que proporcional respecto al precio. ¿Ok? Entonces, es importante mantener siempre el enfoque, en el caso de nuestras clases de teoría económica, no tanto en los números, sino en qué nos dicen los números y qué nos dice la gráfica. Por eso siempre estaré reforzando que sepan interpretar las gráficas y que sepan entender las relaciones entre las variables, porque eso es lo que hacemos los economistas, relaciones entre variables. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas gracias por la atención prestada en esta nueva entrega de el tema de la unidad número 2 y que tiene que ver con la microeconomía.